Hola, soy Iliana Loza. Y yo soy Renate Lozano. Bienvenidos a las Beauty Imposters, porque parecer experta se volvió más importante que serlo. Podcast para quienes quieren entender la industria de la belleza más allá de los empaques bonitos y los claims repetidos. Aquí vamos a hablar de decisiones, procesos y lo que realmente pasa detrás de marcas y tendencias. No para darte las respuestas, sino para pensar juntos en voz alta. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Este es el episodio 2 de las Beauty Imposters y el día de hoy traemos un episodio muy caliente. Nos vamos a agarrar de las greñas. Aquí diferimos. Ileana y yo tenemos... Dijimos de una vez. Diferencia de opiniones en este tema. Una vez vamos a limpiar este tema que es el tema del clean beauty. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Okay. Este episodio se llama La mentira del clean beauty. Venga, Ren. Bueno, es difícil imaginar la industria de belleza antes del clean beauty. Hoy ya no aparece solo en productos individuales, sino también como sello, promesa, postura de marca. Hace apenas unos años, uno de cada 10 productos de belleza en Estados Unidos se vendía como una etiqueta de clean. Hoy son 1 de cada 3, o sea, casi el 1.5% de, si agarras los 3, son clean beauty. La conversación ya no vive solo en el producto, sino también son marcas enteras que basan su identidad en ser clean, toxic free, non-toxic, o quizá el término que tiene menos sentido de todos, libre de químicos. El mercado global de clean beauty vale alrededor de $11,000 millones y se proyecta para que en 2033 su valor sea de $35,000 millones. El 63% de los consumidores, este es un dato que no lo entiendo, el 63% de los consumidores dice que la etiqueta clean influye directamente en lo que compra. O sea, no ven ni qué es el producto, pero si dice clean, lo compran. ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué momento una idea sin una definición legal clara se convirtió en una de las narrativas más poderosas de la industria? ¿Qué pasó? ¿En qué momento el clean beauty dejó de ser una conversación sobre transparencia y formulación responsable y empezó a construirse sobre una lógica muchísimo más polarizante que si algo no es clean, entonces debe ser tóxico? Hoy vamos a contarte por qué eso es un problema y, más importante aún, qué deberías estar leyendo y preguntándote sobre el producto y no solamente irte por este claim de que es clean. Hoy vamos a platicar de cómo el clean beauty es una de las mentiras más sucias de la industria. ¡Ouch! Oh my God. Y que Iliana y yo diferimos mucho en este tema. Pero está bien. No podemos estar de acuerdo en todo. Creo que, por esa razón quisimos hacer este podcast, ¿no? O sea, sí. Muchas veces en redes, sobre todo, también está este tema del bias donde ves a alguien en bata, ya sea químico, dermatólogo, cirujano, y le crees absolutamente todo lo que está diciendo. O ves a un doctor experto en longevidad diciendo que este producto es tóxico y te va a dar cáncer, ¿no? Entonces, a ver. Yo odio ponerme la bata por eso en videos. O sea, todos podemos tener opiniones diferentes y no significa que uno tenga la verdad y otro no la tenga. Precisamente por eso, esa es la razón de este podcast y por eso queríamos que el episodio 2 fuera Clean Beauty. Renate piensa una cosa, yo pienso otra, ¿va? Pero eso que dijiste a las batas, o sea, es una discusión que siempre tengo a veces cuando me piden que haga algún video, incluso de que fundadoras de que, vamos a hacer un video, pero tú como química ponte la bata. No. O sea, no me voy a poner la bata. Porque es que siento que es un estereotipo de que es que si tiene, o sea... Si tiene bata, le creo. Si tiene bata, le creo. Y luego ves a gente con la bata que no tiene ni un estudio de nada de lo que debería estar. Y la gente le cree. Entonces, como que siento que, no sé. Siento hay que una doble moral ahí. Ajá, como que estoy propiciando esta falsa información al ponerme la bata. O sea, dicen, ay, qué padre que ella es química y le creo todo lo que dice. Bueno, yo tengo años de no ponerme la bata en el laboratorio. ¿Hace cuánto te pones la bata en el laboratorio? Pues no, tengo rato. Es fake. Sí. Es mentira. Sí, oigan. Y a ver, si hay... Y está toda sucia, aparte. A mí también la gente me dice, es que ponte la bata y la gente te cree porque eres química. No. Oigan, la gente le cree a las influencers. O sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, muy bien. Empecemos. Nos desviamos. Bueno. Ok. Aquí hay un tema súper importante que no podemos ignorar. El clean beauty no empezó como marketing. La idea original empezó como una reacción a una industria cosmética que durante años o décadas no comunicó bien, no explicaba ingredientes, metía pocos activos,
metía mucho relleno, perdió la confianza del consumidor y unos cuantos controlaban toda la industria, ¿verdad? Entonces todas las fórmulas eran iguales. Todo empezó con el boom de la comida orgánica. El consumidor empezó a cuestionarse qué es lo que estoy comiendo. Entonces empieza a salir también este tema de manzana orgánica, naranja orgánica. ¿Por qué es mejor lo orgánico? Todo lleno de pesticidas. Y de esta manera, obviamente, el consumidor naturalmente empieza también a cuestionarse, oye, si también me importa lo que me embarro. Entonces, la diferencia es que un producto alimenticio orgánico tiene certificaciones con criterios claros. Y un cosmético clean, que primero, antes de ser cosmético clean, era cosmético orgánico. De que, oye, esto es orgánico, pero nadie se ponía de acuerdo tampoco con qué era un cosmético orgánico y qué no era un cosmético orgánico, porque un cosmético puede tener 20 ingredientes y de esos 20 ingredientes a lo mejor tenías 2 o 3 que fueran orgánicos y el resto no, entonces nunca se pusieron de acuerdo de qué es un cosmético orgánico y qué no es orgánico. Es muy no diferente, es lo mismo que en comida. No, y es muy diferente decir con ingredientes de origen orgánico a un producto totalmente orgánico. Y oigan, y aparte, y empezó de natural y luego se fue orgánico. Ser natural es muy fácil. El 80% es agua. 98% es agua en las fórmulas a veces. O sea, no es algo, es algo que era muy fácil de como que sacarle la curva a algo que sea real o que realmente vaya a generar un cambio en el producto. Vaya, y entonces cuando tú hacías un cosmético o una fórmula casi toda con ingredientes naturales y con ingredientes orgánicos, la gente decía, pero tiene sello, pero está certificada. Y pues era, no, o sea, no está certificado. ¿Por qué? Porque a lo mejor el de Cosert solamente tienes que tener un 30% de ingredientes naturales y ya te dan el sello. Y cuesta cientos de miles de dólares el sello, ¿verdad? Al año. Entonces la gente como que empieza a transicionar hacia el Clean Beauty. Entonces, en mi opinión, el Clean Beauty nace para llenar un vacío de confianza, para que las personas se sientan bien de lo que me estoy embarrando. Y ya lo que pasó después es lo que venimos a cuestionar. Ahora, ok, hablemos de los más odiados, de los ingredientes más odiados, de los que peor fama se les dio, que es el tema de los parabenos. Ok, aquí hay algo bien importante. No fue nueva ciencia, fue el cómo interpretamos la información que empezó a salir acerca de esto. En el caso de los parabenos, se les hizo malísima fama. Es el más odiado, ¿no? Y todo mundo lo ha dicho, este producto es libre de parabenos. Y creo yo que hasta en algún momento fue algo bastante injusto y sí nos pasamos de lanza. Pero todo viene de un estudio que empezó en el 2004, que encontró rastros de parabenos en tejido de tumores de cáncer de mama en mujeres de 19, fueron de 19 a 20 mujeres. Y ese estudio se hizo viral en la comunidad médica antes de que siquiera existiera el término viral, yo creo. Sí. Pero ese estudio nunca probó que los parabenos causaran el cáncer. Solo encontró presencia de los parabenos en el tumor y eso es muy diferente. Después de eso, organismos como la FDA y el Comité Europeo de Seguridad y un panel independiente revisaron toda la evidencia y todos llegaron a la misma conclusión. Los parabenos no eran tan malos y eran seguros en concentraciones en las que se usan en cosméticos. Pero aquí es donde la conversación se volvió súper confusa porque hoy escuchamos también el tema disruptores hormonales por todos lados, sin realmente saber tampoco qué significa esto, ¿no? Un ingrediente se considera disruptor endocrino si puede imitar o interferir con hormonas, pero eso no significa automáticamente que en una crema, en la vida real, tu crema ya va a alterar todo tu sistema hormonal. Porque hay algo que casi nadie explica, que la dosis es súper importante, ¿sí? Y el tiempo de exposición. La exposición importa y la forma en que ese ingrediente entra al cuerpo. Y sí, los parabenos tienen actividad estrogénica, eso es verdad, pero es entre 10,000 y 100,000 veces menor que la del estrógeno natural de tu cuerpo. Entonces, otra vez, hay potencial, sí, pero el riesgo real en uso cosmético es otra conversación. Y aquí es donde es justo diferenciar. Y esta parte la estoy diciendo yo porque
Pues es la verdad, ¿verdad? O sea, hay que ser justos. A los parabenos, la verdad, sí les dimos con todo. Pero Entonces, también sacaron uno, o sea, son 4 parabenos, sacaron uno, o sea, dentro de este estudio dijeron, ok, creo que el isoparabeno, dijeron, este es el que más isopropil nos causa ruido, no se utiliza ya en cosmética. Van a poder utilizar estos 3 que quedan al punto, creo que es 0.05 al punto 1, es que es 0.05 al punto 1% de la fórmula total. Estás hablando de 0.0 nada en tu producto. Y a ver, yo también me pregunto, en esos tumores que encontraron parabenos, ¿qué más había? Deja tú, ¿qué más había? ¿Cómo saben de dónde llegaron esos parabenos? Porque los parabenos están en los alimentos, están en todos los que son de colores, ¿cómo se llama? Vibrantes, zanahoria, zanahorias, arándanos, todos estos, ahí también, o sea, tienen parabenos naturales que te estás ingiriendo. Yo creo más, aquí es donde yo difiero un poquito en el tema de los disruptores hormonales en la cosmética. La gente se le olvida que la piel está diseñada para que no entre nada. No es tan fácil que algo penetre la piel, no es tan fácil. Por el tamaño de partícula, por el sistema de depósito que se crea en el cosmético. Entonces, a veces, o sea, la gente en esta quimicofobia, cuando le conviene, la piel absorbe todo y es el mejor ingrediente y me llegó hasta el cerebro el ingrediente, está súper padre. Pero cuando no, es que la piel no penetra, no, o sea, entonces... O sea, se tiene que decidir. Doble moral. O funciona la piel para que no entren las cosas o no funciona. Entonces, para mí, el hecho de decir, te estás poniendo 0.01 gramos en un kilo de producto en lo que te embarras, eso, ¿qué tanto de esos parabenos sí llegó a torrente sanguíneo? Porque acuérdense que un cosmético no debe llegar a torrente sanguíneo, porque para que haya llegado a esa glándula es porque tu cosmético penetró tu piel, llegó a torrente sanguíneo, la sangre lo distribuyó y se fue a donde se tenía que ir. Y en la definición de un cosmético no debe de llegar a torrente sanguíneo. Entonces, yo la verdad ahí difiero. O sea, no estoy diciendo que no son disruptores endocrinos, sí lo son, pero no hay data suficiente que me digas, la crema que te pusiste en la mañana te llegó al torrente sanguíneo y esa se te fue a la glándula. No. O sea, no lo pueden comprobar. Y más si se contradice que una definición de un cosmético no debe de hacer eso. Okay. Entonces, no lo sé. No lo sé. Ese es en cuanto al tema parabenos. Sí. Hay algunos que sí generan más preocupación, como ciertos phtalatos en las fragancias o ingredientes como el triclosan, que sí han mostrado interferencia hormonal más clara y por eso ya están restringidos en muchos países. Y otros, como algunos filtros solares químicos, están en una zona súper gris. Hay estudios en laboratorio y animales, pero no evidencia concluyente en humanos en condiciones reales aún. ¿Sí? Entonces el problema aquí no es de blanco o negro, es entender todo el contexto, porque además la piel no es una esponja infinita, como dice Renate. Sí hay absorción, pero es muy limitada y depende de muchos factores. Y el verdadero tema aquí es que no es un solo producto el que nos ponemos todos los días, es una exposición acumulada. Es lo que comes, lo que respiras. Les aseguro que la contaminación de Monterrey sí te hace muy, muy mal versus a lo mejor alguna crema, ¿no? Lo que te pones es todo junto, es ese cóctel de todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Eso es lo que se debe de estudiar, pero eso es mucho más difícil de explicar y de medir y de estudiar. Entonces se nos hizo a lo mejor fácil decir, ese ingrediente es tóxico. Entonces volvemos a lo mismo. Y si el problema no fue el ingrediente, fue cómo estamos entendiendo la información, cómo estamos entendiendo la cosmética. Y empezamos a quitar ingredientes que a lo mejor funcionaban bien y los reemplazamos por otros menos eficientes o más irritantes como la metilisotiazolinona, que ahorita la vas a mencionar, o peor aún, la que a mí en verdad me da algo, empezaron a salir productos sin conservadores. No, es que esa es mi peor cosa que me pueden pedir en la vida formulada. Eso sí es muy peligroso, porque un producto sin conservadores no es más limpio ni más saludable, es inestable y eso sí puede ser un problema real para tu salud. Sí. Yo cuando llega un cliente y me dice, quiero hacer un producto libre de conservador, le dije, ¿quieres que tu consumidor se embarre hongos en la cara entonces? O sea, porque eso es lo que va a pasar. Eso es lo que en 8 horas, o sea, en literal, se hace el producto, pasan 8 horas, ya puede haber un crecimiento de hongos. Ya ver, oigan, es lo peor que me pueden hacer. Esas cosas que guardan en el refri pensando que va a durar una semana. No hablemos de o sea, no, reina, le empieza a crecer vida. A las horas ya le empieza a crecer vida. Entonces, cualquier cosa que no tiene conservadores, que contiene agua,
Y sobre todo que a lo mejor contiene alguna hierbita que no desinfectaste y que según tú hiciste tu tónico de romero y lo echo al refri y me va a durar una semana, sí te estás embarrando hongos y bacterias y todo un caldo. Sí. Pero bueno, continúa. Sí, no. Mira, sí, ese tema la verdad es algo que a mí como consumidor, una parte de mí lo quiere entender, pero la ciencia en mí, la formuladora en mí lo rechaza completamente. Y es que voy a continuar hablando de los parabenos y de los conservadores y de todo lo que está prohibido, pero creo que esto viene de una narrativa más grande. O sea, el Clean Beauty generó un problema debido a que vive en 3 mentiras. La primera mentira es que no está regulada. ¿Qué significa eso? En ningún país del mundo, México, Estados Unidos, Europa, China, Asia, en ningún lado, existe una certificación que diga Clean Beauty es esto. No existe una regulación. La segunda mentira es la mentira comercial. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que Sephora tiene su estándar clean. Ulta tiene su estándar clean. Las marcas X tienen su estándar clean. La marca Z tiene su estándar clean. Cada quien decide qué es clean y ahí es donde se empieza a hacer bola el engrudo, porque entonces ya no es algo objetivo como debe de ser un certificado, se vuelve algo subjetivo. Y la última es la parte emocional. ¿Qué pasa? Cuando se dan cuenta que el clean está vendiendo y el clean significa que si no eres clean, eres sucio, pues metes esta parte emocional al consumidor donde dices, mi marca es clean. Eso significa que está superior a esa marca que no es clean. Uh-huh. Entonces, esas 3 mentiras, que es la regulatoria, la comercial y la emocional, han hecho que este movimiento de clean tenga demasiadas fallas. Hace poquito hubo un tema con Ulta en donde se dieron cuenta que muchas de las marcas que están en Ulta que son clean, no son clean. A mí me ha pasado, digo, no vamos a mencionar nombres de marcas. Yo he estado con clientes. Menciónalas. Nunca, no, lo siento. No, la verdad es que, a ver, creo que este es un tema también y a esto sí, las químicas que están detrás de esto están mal. O sea, porque si un cliente tuyo viene que no es formulador químico, no es químico, y te dice, quiero un producto clean, y tú le formulas algo con un ingrediente que no es clean, que no tú sabes, clean. Porque ahí sí, la química sí debe de saber que es clean, porque les digo, es una mentira, pero la Ulta te dice, estos son mis ingredientes que no puedes utilizar, Sephora te dice, estos son mis ingredientes que no puedo utilizar, Credo te dice, estos son mis ingredientes que no puedo utilizar. Y hay muchos que coinciden. Hay muchos que coinciden. Creo que uno de los más escritos es Credo y fue donde empezó todo este movimiento. El movimiento empezó por un tema de poder garantizar, ¿cómo se dice? El sourcing, o sea, de dónde traes tu ingrediente. O sea, empezó de un tema de sustentabilidad y se fue desvirtuando a lo que es ahorita. Entonces, Credo decía, yo quiero saber de dónde sacas tu mica, porque había mucho problema, por ejemplo, con las micas, que son los brillitos que ustedes ven. Muchos salen de la India y están utilizando a niños para meterse a las minas a sacar child labor. Entonces empezó de ahí, de decir, yo no te voy a permitir que utilices una mica que pues está explotando a niños, ¿no? Y luego se fue desvirtuando a las micas microplásticos y así se fue desvirtuando, pero empezó como un tema de sourcing. Entonces, mi problema con el Clean Beauty, y porque sí, yo sí soy, no anti-Clean Beauty, pero siento que es un movimiento que se tiene que o regular o detener, porque está causando más daño. Pero te quedan bien bonitas las fórmulas Clean. Pues sí, pero no me gusta formularlos. Yo soy a ver, es lo que les decía, el otro estaba con un cliente que les íbamos a hacer una fórmula, una marca conocida, la agarro, lo volteo y le digo, si sabes que tu marca, o sea, no es clean. Y estás diciendo que diciendo que es clean. No, sí, pero es que me dijo el fabricante que sí. Yo, traes 2 ingredientes que están prohibidos. Yo no estoy diciendo que son malos, y a mí, úsalos, pero están prohibidos en clean. Y la marca sigue vendiendo, y el consumidor sigue comprando, y se siguen vendiendo como clean. El retailer la sigue vendiendo como clean. Y es ahí donde, eso es lo que yo me pongo en contra. Ahora, ¿por qué me pongo en contra también? Porque ¿qué ocasionó esto? Lo que decía Ileana. Primero que sí, los parabenos. El clean, es que no me acuerdo si Freeform, de que libre de fue antes o después de clean. Antes. A ver, y eso, lo que acabas de decir es súper importante. Por ejemplo, yo con Najal, yo he tenido que ir migrando de categoría, porque claro, esto del clean es algo reciente. O sea, te digo, empezó como, tu producto es orgánico, tu producto es natural. Siempre es así, ¿verdad? Tu producto es libre de, y ahora se le llama clean. Es que el libre de
también lo odio. O sea, Own también empezó como marca clean. Mi marca empezó como una marca clean y dejamos de decir clean porque me di cuenta, y yo lo empecé a decir clean por el tema de sustentabilidad, porque no encontramos una cera de abeja en donde el fabricante me garantizaba que tenían un trato digno para las abejas, que no se dañaban los panales. Y entonces hice un cambio por una cera, no me acuerdo ahorita de qué es, pero vegana, que me la traje desde Alemania, un show, traerme esa era. Uh-huh. Y ahí fue donde era clean, porque era un tema de sustentabilidad, pero no lo hice, o sea, no sé, como que en un momento en que me di cuenta que si no eras clean, era sucio, fue cuando dije, a ver, a la gente no le importa qué es la marca, eso es lo que me empezó a molestar. Libre de, yo llegaba y preguntaban, ¿tu rímel es libre de parabenos, es libre de sulfatos? Y yo, ¿cómo por qué va a tener sulfatos el rímel? O sea, la gente se importaba más en qué no tiene la fórmula a qué sí tiene la fórmula. Y ahí es... Ese punto, eso es ahí lo que... gira todo. Eso es lo que me molesta mucho del clean, me molesta mucho... no me molesta el clean, lo que ocasionó el movimiento de clean desregularizado. Si hubiera una regularización y un estándar, no hubiera pasado esto. Entonces, ¿qué pasó? El libre de, la gente decía, preguntaban por si no tiene nada, y yo sí les contaba, pues ponte agua. O sea, no quieres que tenga nada y preguntaban es libre de algo que ni siquiera tenía por qué estar en el producto. Porque lo estamos repitiendo por dogma. Sí, claro, pero mírate la marca, o sea, yo he visto marcas que en su bio, libre, es una marca de, no sé, de labiales y de color cosmetics, ¿no? De labiales, rímel, y pone, marca libre de sulfatos. ¿Por qué va a traer sulfatos tu rímel? Ninguno. Los sulfatos solo van en los shampoos. O sea, ni siquiera sabes lo que estás promocionando tú como marca. O sea, eso es lo peligroso. ¿Sí me explico? Y deja tú no la marca, porque a lo mejor la dueña de la marca no sabe nada de química. La química que te permitió. O sea, yo sí creo que hay una responsabilidad de las químicas y mis colegas químicas de, oye, dile, alto. No alto, puedes escucha. Decir eso, escucha, ¿no? O sea, es la ciencia. Entonces, lo que decía Eliana hay un poquito a lo que queríamos tocar el punto de los parabenos es que empezó, Clean Beauty ahora es libre de parabenos. Luego pasó esto de libre de conservadores, que eso es lo más peligroso. O sea, ustedes no saben, un libre de conservador implica no solamente hongos, pseudomonas, o sea, te puede causar una acné que vas a batallar muchísimos años de quitarte. Problema ocular, si te cae un producto contaminado en el ojo, o sea, literal puedes llegar hasta perder el ojo. O sea, no, eso del libre de conservador es algo muy peligroso que este movimiento ocasionó y que la verdad se tiene que detener. Ahora, sí hay cosas buenas del movimiento, como dijo Eliana, la metilicistezolinona, que es un conservador que se utilizó, era un conservador porque ya no está, era un conservador muy económico. Es que el tema es que los parabenos son muy económicos, oigan. Los parabenos te cuestan $9 el kilo y un conservador tipo los que utilizamos en Najal te cuesta $19-20 el kilo. O sea, es una diferencia y va al 1.2%, cuando el parabeno va al 0.1. Esto ya sé que es muy técnico, oigan, pero... absurda de las marcas de tengo que quitar los parabenos, se fueron uno peor. Sí, se fueron uno peor. La metilicetulinona. La metilicetulinona sí causaba una irritación. Deja tú, lo usaban en productos de bebé. O sea, era como el go-to después de los parabenos porque era muy económica. Ya la prohibieron. Pero ¿sabes también qué pasó? A mí me tocaron marcas que todavía llegué a trabajar con ellas a hacer los cambios que utilizaban todavía formaldehído. O sea, eso sí se tiene que quitar y eso está prohibido. O sea, también cuando dicen libre formaldehído, pues sí está prohibido, ya nadie lo usa, pero sí se llegó a utilizar. O sea, sí hay cosas que este movimiento hizo bien, pero también ocasionó cosas que se fueran muy mal. Sí, ahora, imagínense un producto libre de conservadores. ¿Cuánto crees que te dura 24 horas, pero te va a bajar el shelf life, que es la vida de anaquel? No, es que no tiene. O sea, no tiene. Entonces, en un anaquel, ¿cuánto te pide Sephora para...? Oigan, o sea, cuando tú te metes a un retailer, mínimo te piden 2 años de vida de anaquel. Y si tú no enseñas tus pruebas de vida de anaquel, de que el producto dura mínimo 2 años, Sephora no te deja meter el producto. No. Ahora, imagínense, en 2023 se reportó casi un 20% de devoluciones y quejas en el segmento de belleza debido a descomposición, separación de producto, porque esos productos eran más propensos a deteriorarse. Obviamente, a mí, cuando veo reviews de productos de que
ya llegó mi producto, o la marca dice, pero lo tienes que súper agitar y revolver porque está mal formulado. O sea, porque no tiene conservadores, porque no es estable. Lo tienes que meter al refri. O sea, no, oigan, no se crean eso. Y las marcas también muy mal, tachita. O sea, no estén vendiendo cosas así, porque luego por eso se crean todas estas una pregunta quimicofobias. que te lo juro, ha sido constante en estos 16 años. Ha sido, por el hecho de que es natural, ¿lo tengo que meter al refri? Y yo, no. Pues claro que no, o sea, tiene que durar 2 años. O sea, tiene que durar lo mismo que te dura cualquier otro producto. Sí, o sea, pero es que volvemos a la desinformación. O sea, estas cuentas de quimicofobia de verdad o sea, deben de ser reguladas porque están metiendo tanto miedo innecesario que luego la gente hace estas tonterías de no querer poner conservadores a su producto y pues bueno, ponte hongos entonces. O sea, no hay otra manera de decírselos. Y luego, lo segundo es, el producto se vuelve, o sea, pierde su eficacia. O sea, deja de ser eficiente por querer hacerlo tan clean. Yo sí se lo digo a los clientes. Y esta es una plática que tuve con una founder hace poquito de una marca que acabamos de lanzar. Que le digo, ¿quieres que funcione o quieres vender el claim de marketing? Porque yo te formulo lo que quieras, pero lo que tú me estás pidiendo que ponga en tu producto no sirve para nada. O sea, no sirve para nada. Sirve para el claim de marketing, pero no sirve para nada. ¿Qué prefieres? ¿Que el producto sea bueno, que funcione, que la gente lo siga comprando? ¿O quieres estar en una categoría bonita, clean, nada más por estar? Pues obviamente formulamos un producto que funciona y está yendo muy bien. Pero ese es el problema que hace Clean Beauty, que luego se vuelven productos que no son eficientes, que no tienen un buen performance, o sea, un labial todo rancio de mantecas ahí. Y lo dices, ¿por qué no pinta igual que el de MAC? Pues porque el de MAC sí tiene sintéticos amigables seguros y el tuyo tiene mantecas. Oigan. O sea, pues sí. Entonces, es la verdad. Entonces, yo creo que uno de mis problemas con el Clean es que ha generado menos control, menos consistencia y tiene menos evidencia clínica. Para mí. Ok. Creo yo. A ver, 2 puntos que dijo Renate. El tercero, el tema reacciones y alergias. Tenemos que aclarar que el tema de ser natural no quiere decir siempre que es más seguro o que esté bien formulado y que tú ya creas que está bien formulado y que no te va a ocasionar ningún tipo de reacción, aunque tú tengas algún tipo de condición. De hecho, al contrario. Un estudio encontró que el 90% de los productos incluye un ingrediente que figura en la lista de los 100 alérgenos más frecuentes desde el punto de vista clínico. Pero ojo, tampoco se trata de decir que todo lo natural es peor o que lo sintético es mejor. Creo que puede haber un balance, como todo en esta vida. Y sí, yo siempre voy a ser una hippie abraza árboles. Siempre lo seré. Hay ingredientes naturales increíbles y hay ingredientes sintéticos que también son increíbles. Y luego, aquí también no sabemos cuándo empieza lo sintético y cuándo termina lo natural. Pero eso es otro tema. Como, sí. A ver, un activo natural mal trabajado sí puede ser súper inconsistente. Y una fórmula con ingredientes naturales, pero una fórmula mal trabajada o en el tema proceso, claro que puede ser súper inconsistente. Pero uno bien formulado puede también llegar a ser igual de potente. Y no estoy hablando de tecitos y extractos hechos en casa ni en tu laboratorio. Más bien es biotecnología aplicada, que ahorita la biotecnología aplicada hecha con ingredientes vegetales está avanzando muchísimo. No estoy hablando de aceite de coco como SPF, no. Estoy hablando de biotecnología, ciencia real. ¿De dónde sacan esa información? Ese es tema también para otro episodio. Veamos el ejemplo del ciclopentasiloxano, que desde el punto de vista cosmético funcionaba perfecto. Textura perfecta, deslizamiento y experiencia sensorial. Pero hay también toda una conversación ambiental detrás. Uh-huh. Y bueno, eso también seguramente lo podemos dejar para otro día. Pero la cosmética limpia o la cosmética orgánica o la cosmética consciente, como yo siempre la he llamado, porque no es clean y no es sin tóxicos, es consciente. Ese tipo de cosmética OG, la original, uh-huh. Más que estar hablando de esto te va a dar cáncer o esto te va a dar esto, es ¿por qué no le metemos más cosas que sean más nutritivas y que tenga también temas de salud ambiental? La Unión Europea lleva años actualizando su lista de ingredientes prohibidos y restringidos, sí por temas de salud, pero también por temas ambientales. En el 2024 restringe los PFAS en la cosmética por su persistencia ambiental, que esto
ya es un tema súper documentado, bioacumulación, y esto claro que también es una preocupación, porque la industria cosmética sí es una de las industrias que más contaminan el agua. Explícales qué son los PFAS, para los que no saben. Los PFAS son los Forever Chemicals, así se les llama, ¿no? Y estos PFAS, ejemplo, el teflón, es un ingrediente ya súper satanizado porque obviamente no es saludable que estés ingiriendo teflón. Hay, de hecho, películas documentales acerca de esto y del cáncer y demás que sí da el tema de que estés ingiriendo teflón o PFAS. Y había PFAS en la cosmética, ¿sí? Ejemplo, hay bases que traían teflón, literal. Eso es literal. Otro ejemplo... el retinol se le puso también un límite al punto 3. Si tú compras un suero de retinol en Europa, no es lo mismo que un suero de retinol en México. Porque en México, tú ponle todo lo que quieras de retinol y en Europa no. En Europa sí está más controlado para evitar la acumulación de vitamina A. A ver, no significa que el retinol sea malo, solo que hay que cuidar la cantidad de lo que estamos usando. Entonces, lo que les decía ahorita, el tema de la cosmética consciente real nació con una intención de quitar a lo mejor ruido de la fórmula, y yo, por ejemplo, les digo, yo siempre voy a ser hippie abrazar árboles, yo sí prefiero embarrarme manteca de karité en los labios que embarrarme un petrolato en los labios, la neta. O sea, ¿por qué? Porque una manteca de karité sí me da humectación, sí me da más nutrición, me está dando antioxidantes. ¿No es perfecta? No. ¿No es estable? Tampoco. Pero también es tema de qué decisiones tomas tú para lo que estás consumiendo. No es perfecta. O sea, a mí con dolor de mi corazón me ha tocado quitar muchas mantecas de las fórmulas de Ajal porque le salen grumos. Es muy inestable. Sí. Porque le salen grumos, porque no son estables. Y la belleza de lo sintético es que es súper estable. Entonces, tal vez nunca va a ser igual en el tema delivery. Y la gente se sigue quejando de eso, claro. Porque nunca la gente no termina de entender. Yo se lo dije, Ileana, cuando empezaste a ver, una cosa que de Ileana, que ahí sí yo te la doy, es que es muy consistente en toda su vida. O sea, así como dice, hippie abraza árboles, en su cosmética, en sus tés, es una persona que vive esta filosofía de vida, y ahí se lo aplaudo, qué difícil, pero está siendo congruente. Pero luego ves a fundadoras de marcas con su marca super clean, que viven una vida totalmente incongruente. Entonces, ahí es en donde nomás se vuelve en marketing, se vuelve en ilusión. Y yo se lo dije a Ileana hace muchos años cuando empezaste a formular... ¿Estás loca? Color Cosmetics, porque es lo que Ileana empezó con jabones y skincare, es un poco más sencillo ser clean y hacer cosas naturales en esa categoría. Nunca se me olvidar que cuando me dijiste, voy a empezar a hacer labiales y foundations, y yo, ¿estás segura? Le dije, nunca le vas a competir a un MAC. Nunca le vas a competir a un Estée Lauder en cuanto a performance. Va a estar muy difícil. Y más en ese entonces, ahorita ya hay más tecnología de ingredientes, pero la verdad es que es algo muy difícil de formular, no clean, pero vegano, natural, bien hecho. Es muy difícil y muy caro, muy, muy caro. Ahorita va mejorando la tecnología, ya tenemos acceso a más ingredientes, pero es difícil que una base de maquillaje totalmente clean, libre de siliconas, y con ingredientes naturales le gane o se iguale a una sintética. Pero sí se puede, pero es difícil, es súper difícil. Y Renate ha llorado ahí varias veces en el laboratorio con nosotros. Pero se logró, la fórmula de Ajal está hermosa. Quedó bien chida. Bien, ok. Cabe mencionar que yo lo que quiero que la gente empiece a cuestionarse no es de que quieres algo clean, es de que te cuestiones ¿de dónde vienen los ingredientes que estoy usando? ¿Están chidos estos ingredientes? Que empiecen a leer etiquetas, por el amor de Dios. Y cabe mencionar que si hay ingredientes naturales que están empezando a tener mucho respaldo científico, ejemplo, el bakuchiol, algunos aceites como la jojoba, que ya está súper documentado. Tiene mucha documentación. El extracto de té verde, el extracto de café para las ojeras. Hay cosas que ya incluso están en fórmulas dermatológicas que son ingredientes naturales. Pero, o sea, no todos los ingredientes naturales son puro cuento. El problema es que el marketing ya no distingue entre lo que sí tiene evidencia y los que suenan bonito en el empaque. Y a ver, obviamente es el proceso de crear una marca. Sí que esté chida la fórmula, pero que suene bien sexy en la historia mercadológica. Claro, tiene que sonar sexy, ¿verdad? Tiene que tener una buena historia. Si no, no se va a vender. Sí, claro. Claro, pero es que aquí es donde entra el tema y el famoso greenwashing, ¿no? En donde tú puedes decir, y yo como formuladora, la verdad es que
Antes sí lo permitía, ahorita ya no lo hago, ya me doy mi lujito de decir, no puedo trabajar contigo porque no voy a formularte eso. Pero decían, es que quiero que tenga el aceite de jojoba al .000, nada de que por aquí pasó el aceite de jojoba nada más. Y le pones fórmula con aceite de jojoba. Y yo, es neta. Te lo juro. Casi creo que agarras el porrón y le haces así que huela la jojoba, la fórmula y ya. Y le puedes poner con aceite de jojoba. Para mí eso se me hace algo tan poco ético. O sea, no puedo. Antes, claro. Es que eso ya raya en lo no ético. Puedo, pero hay mucha gente que lo hace. O sea, y no marcas chiquitas, marcotas que ahí es un tema económico, pero yo no puedo. O sea, yo de verdad ya no lo puedo hacer. Yo sí le peleo mucho al cliente y no pongo mi nombre detrás de algo que le está mintiendo al consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Esto también no está regulado y ahí volvemos a la primera mentira que les decía. Como no está regulado, si trae 0.01% de aceite de jojoba, tú dices, con aceite de jojoba y ya sabes, en foil brillante en frente del empaque. ¿Y que te estás poniendo de jojoba? Nada. O sea, y lo deja tú. Hay veces que son aceite de jojoba que trae una base de aceite mineral. O sea, que diluyen los aceites y no es un aceite de jojoba puro, es aceite mineral con 0.10% de aceite de jojoba. Claro, eso sí me da coraje, oigan. Que luego vengan y me digan, pero eso también es clean y cuesta un tercio de lo que cuesta HAL. Pues sí, pero que es un tercio de lo que te estás poniendo. Sí, claro, o sea, ponerle un chorro de ingredientes. No. Y o sea, ese greenwashing y eso que no está regulado va a seguir pasando hasta que no exista una regulación pero está muy difícil porque no tendrías que abrir la fórmula para que alguien te diga, tu fórmula que ya estoy viendo si trae este porcentaje y ahí ese es un tema de propiedad privada, o sea, tema de, no es propiedad privada, pero ¿cómo se llama? Pues es tu propiedad IP, de la marca. propiedad de la marca, que va a estar muy difícil regularlo, ahí es un tema de ética y por eso yo sí los invito a de verdad cuestionar la marca, no tanto que se pongan a pelear con la marca, pero los valores de la marca. O sea, si te das cuenta cuando una marca está nada más vendiendo por vender y un greenwashing, y mucho tiene que ver desde la fundadora o el fundador, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no se puede, pero aquí la pregunta es, ¿se puede ser un producto eficaz y seguro y que funcione? La respuesta es sí. ¿Cuál es una de las complicaciones, aparte de todas las que estamos hablando? Es el dinero. Las cosas naturales, sí, de un sourcing ético, con datos clínicos de eficacia, son las más caras. Y entonces, pues ahí es en donde tienes que ver si quieres entrar por precio, un retailer, o qué quieres vender, y eso nos empieza a complicar las cosas. ¿O le destinas al marketing o le destinas a la fórmula? Siempre tienes que terminar tomando esa decisión. Exacto. Entonces, ¿qué te debería importar tú como consumidor realmente? Si es clean, si es seguro, si es eficaz. A mí en lo personal, si yo voy a comprar algo y voy a invertir en algo, quiero que funcione. Sí quiero que sea seguro, pero les voy a decir algo. Para que un producto llegue al mercado, y esto es una realidad, para que una materia prima que se utiliza en un producto, tú la puedas utilizar, pasó por muchísimas medidas de seguridad. Hicieron demasiadas pruebas, certificados, protocolos, casos, o sea, cases científicos. Luego ya por fin se le puede vender a la marca. Luego esa marca tiene una regulación de porcentajes de que no te puedes pasar de esto. Si vas a hacer un claim, ahí sí tienes que presentar pruebas de que tu producto hizo esto. Entonces, la verdad es que yo me podría atrever a decir que los productos que estén regularizados, no los que a lo mejor venden. Sí, a ver, tiempo. Los productos que ya llegaron a un retail que están regularizados son seguros, oigan. Obviamente hay que checar el tema, por ejemplo, si dice hipoalergénico no significa que no te va a dar la alergia a nada, significa que tiene la probabilidad de que te vaya a dar la alergia es baja porque no contiene los principales alergenos a los que todos somos alérgicos, pero si tiene aceite de coco y tú eres alérgico al coco, pues no te lo pongas, ¿sí me explico? Entonces, yo creo que aquí el tema es comprar marcas que, por ejemplo, que enseñen sus ingredientes en las páginas, que les demuestren que tienen protocolos, que les demuestren que tienen, ¿cómo se llama? Pruebas de eficacia. Yo me enfocaría más en eso para poder decir, quiero comprar el producto antes de si es clean o no es clean, o es libre de o no es libre de. O sea, porque se les garantizo que ustedes ahorita tienen un producto en su cajón que lo compraron porque era libre de y era clean, y les firmo que no saben ni qué tiene. No saben ni qué hace el producto. Porque están enfocando más en un claim que ya les dijimos no está regulado. Algo que yo he visto últimamente en algunas marcas de clean beauty que están en grandes anaqueles, que son súper famosas y globales, que son clean, pero porque le están nada más sacando la vuelta a todos los productos, a todos los ingredientes que ahorita tienen mala fama, pero en realidad
no tiene nada de wow el Nada. producto, no tiene ingredientes activos. Igual sigue teniendo cosas bastante parecidas, pero como ese ingrediente no está en la lista, pues soy clean. Exacto. Porque ese ingrediente no está en la lista todavía, ¿verdad? Aún. Aún. Entonces, o sea, creo que al final, como te decía ayer, güey, si todas somos clean, ya nadie es clean, ¿no? Sí, exacto. O sea, es que ahora todas Si todas son somos clean, ya no quiero ser clean. Sí, o sea, es que todas son clean y es que yo no puedo, o sea, no puedo que digan, es que somos clean y somos libres de tóxicos. ¿Tóxicos qué? ¿Tóxicos de qué? O sea, ¿qué en cosmética agarro yo? Le estoy poniendo tóxico. No sé, no es cierto. Otro tema que se hizo bien famoso en redes sociales, oigan, incluso había una cuenta que se llamaba Nos están intoxicando. O sea, y siempre, o sea, hay gente que pone así de que es que miren, nos están envenenando No, poniendo no esto puedo. en los cosméticos. Güey, ¿quién te quiere envenenar? Nadie te quiere envenenar, nadie te quiere matar. Si están esos ingredientes ahí, es porque eran ingredientes que se han venido usando en la cosmética. Nadie te está queriendo matar. Hay muchos temas de estos conspiranoicos, ¿eh? A mí me preguntaban, ¡Cañón! yo me peleaba un chorro, me regañaba un chorro Valeria cuando llevamos las redes sociales de OWN, porque la pregunta que más, tenemos una marca que hace labiales personalizados, y la pregunta número 1 que me decían era, ¿los labiales tienen plomo? Y yo, sí tienen plomo, todos los labiales tienen plomo, oigan, todos los labiales del mundo tienen plomo, porque el plomo Viene de la tierra. Viene de la tierra, que sacan de la tierra, hacen el óxido que va en el labial, entonces yo no le estoy echando plomo al labial. Entonces la ¿Sí me gordita de explico? avena que te estás comiendo También tiene plomo. seguramente también tiene plomo. Ahora, ¿qué hago yo como marca? Y eso es donde yo invito a las marcas, que es nuestro trabajo. Nosotros recibíamos los óxidos y si tenía 3 partes por millón de metales pesados, esos son plomo, todo lo que tenga que tener, lo aceptaba. Si tenía arriba de 3 partes por millón, rechazábamos el producto. ¿Por qué 3 partes por millón? Porque 3 partes por millón al porcentaje que yo ponía el óxido era 0.001%. Lo que en un kilo de producto, y el labial es de 6 mililitros, oigan, era 0.00000 nada, o sea, ya era una probabilidad muy baja que pudiera haber trazas Luego, de ese ingrediente. salió hace poco un artículo, creo que hizo alguna universidad mexicana de este tema, donde agarraron un chorro de lipsticks y los probaron. Sí. Los lipsticks más baratos eran los que más traían partes por millón de plomo. Exacto. ¿Por qué? Porque seguramente no tienen este tipo de Sí, de pruebas. calidad. Sí, claro. O de control de calidad. Es de control de calidad. Cuando llega un ingrediente a tu laboratorio, tú debes de pedir fichas técnicas y estas fichas técnicas deben de traer cuántas partes por millón de metales pesados trae ese ingrediente. Entonces, en este estudio encuentran que los productos más baratos eran los que traían más partes por millón porque seguramente no tienen un control de calidad de esos ingredientes. Uh-huh. Sí, entonces ahí como marca tú tienes que decir, ok, yo no voy a aceptar arriba de 3 partes por millón. Me decían, ¿tiene plomo? Y yo les quería contestar, sí, todo tiene plomo, pero claramente, sí, o sea, como marca y me controlaba y era de que, a ver, pero lo peor es de que los educaba, les decía esto que les acabo de decir a ustedes, o sea, y ellos leían plomo, entonces sí tiene plomo. Y yo, no puede ser, te acabo de decir la explicación científica. Y lo único que, o sea, y luego me decían, es que yo nomás utilizo, decían una marca orgánica, y les voy a decir algo, las marcas que utilizan más temas orgánicos van a traer más plomo. ¿Por qué? Porque el plomo, por ejemplo, de los productos que yo utilizo, tratan de quitárselo, o sea, hacen un proceso para que tengan menos partes por millón. Las que vienen así nomás de la tierra, perdón, pero van a tener un mayor porcentaje de partes por millón. Pero bueno, el punto es que como marca, nosotros tenemos que poner el estándar y yo sí creo que nos tenemos que avalar en la ciencia más que en un claim de marketing que no está regulado. Sí quiero decir que el Clean Beauty, si lo podemos ver como algo positivo, es que despertó en el consumidor el hecho de cuestionarse y cuestionar a las marcas. Exactamente, y gracias a ese tema también es porque es la razón por la que estamos haciendo este podcast, ¿verdad? Sí. Creo que ya va a haber cada vez más gente más informada y algo súper positivo del Clean Beauty o la cosmética orgánica o como le quieran llamar, despertó al consumidor, nos hizo cuestionarnos, nos hizo hacernos estos beauty junkies, de estar leyendo, de estar coleccionando, de estar comparando. Ahora toca ya dar el siguiente paso, pasar del miedo a la información. Exacto. Dejar de querer vender a través del miedo, de las listas libre de, a entender en realidad qué es lo que pasa dentro de una fórmula. Y
pasar de estas listas negras e ingredientes prohibidos a una formulación en realidad consciente. Exacto. Entonces, ¿el Clean Beauty nos limpió la piel o nos ensució la cabeza? ¿Compraste transparencia o compraste miedo? ¿Qué tanto Clean Beauty es autocuidado y qué tanto es autoengaño súper bien empacado? Recuerda que clean no significa siempre seguro, natural no significa seguro, vegano no significa natural y caro no significa mejor. Si con algo se queden en este episodio, que sea con eso. Tatúenselo, tatuado esa frase. Cuéntenos por favor en los comentarios qué ingrediente dejaron de usar por miedo y si lo extrañan. Nos vemos en la próxima. el próximo. Bye.